Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol. Ahora, para mí es un gusto saludarlos a esta hora de la noche. Sin lugar a duda, uno de los temas judiciales del día es Laura Sarabia, la jefe de gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro y hoy funcionaria, hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. Hoy se han realizado varias acciones durante el transcurso del día. Veíamos durante el transcurso del día la llegada de la funcionaria hoy del gobierno nacional al búnker de la Fiscalía en compañía de su abogado, en donde hoy se tenía previsto una diligencia en donde se iba a escuchar sobre su versión sobre los hechos que son materia de investigación por las presuntas chuzadas que se habrían presentado. Ahí estamos viendo esas imágenes de lo que sucedió durante el transcurso de la mañana. Incluso la defensa, el abogado y Laura Sarabia le han pedido al fiscal que declare en este caso, según ellos, porque él ya tenía conocimiento y tenía denuncias de los hechos del robo de ese dinero, de ese maletín que se produjo durante el transcurso del inicio de este año. Pues ese es el tema el día de hoy aquí en Sala de Prensa, cuáles son esos efectos políticos pero también judiciales, y por eso tenemos a dos invitados el día de hoy. Saludamos a esta hora a Gabriel Cifuentes, analista político. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches para usted, para Santiago y por supuesto para toda la audiencia de Caracol Ahora y Sala de Prensa. También saludamos al abogado penalista y defensor Santiago Tres Palacios. Doctor Tres Palacios, bienvenido. José Gabriel, muy buenas noches para ustedes y para todos los televidentes. Muy agradecido con esta invitación. Bueno, quiero iniciar con la explicación jurídica, porque obviamente esa es una de las aristas, uno de los pasos importantes, porque hoy mucha gente se pregunta por qué va a pasar a manos de la Corte, qué pasa si ella fue nuevamente nombrada dentro del gobierno nacional. Doctor Tres Palacios, expliquemos un poco qué es lo que sucedió el día de hoy y por qué este caso, esta investigación quedaría en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Sí, es muy importante aclarar que la fiscalía es una sola, solo que los fiscales tienen distintas, digamos, jerarquías de acuerdo a la organización interna. Laura, hasta ayer, es decir, hasta antes de ser nombrada como directora de un departamento administrativo, era juzgada como a cualquier ciudadano por los jueces ordinarios y por cualquier fiscal era investigada y acusada. Sin embargo, una vez ella se vuelve directora de un departamento administrativo, que para que nos entiendan los televidentes, tiene el mismo nivel administrativo que un ministerio, la Constitución Política ha dispuesto que ella ya no es juzgada por cualquier juez de la República, sino por la Corte Suprema de Justicia en una sala de primera instancia. Por lo tanto, ella ya no puede ser investigada por cualquier fiscal, sino por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, lo único que varía es la oficina dentro de la Fiscalía que va a llevar la investigación en contra de Laura. No es que se reinicien las actuaciones, no es que pierda validez los actos que ya se han levantado, no es que cambie el caso a su favor. Esto puede ser una variación a su favor, como también puede ser una variación en su contra. Se le asignará el caso a un fiscal delegado ante la Corte y continuará el caso común y corriente. Y en caso de que se acuse y ya se lleve a cabo el juzgamiento, este será ante la Corte Suprema de Justicia. Lo que muy respetuosamente observamos es que no hay una maniobra que represente un verdadero beneficio directo hoy de la situación de Laura, porque en últimas continúa siendo la Fiscalía General de la Nación quien puede investigarla y eventualmente acusarla. Importante tenerlo claro, doctor Tres Palacios. Yo quiero ahora hablar con Gabriel de los efectos políticos que esto puede generar y también, ¿por qué no?, de ese espaldarazo que le ha dado el presidente Gustavo Petro a hoy directora del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, Laura Sarabia, nombrándola nuevamente dentro de los cargos del Ejecutivo. Apreciado José Miguel, yo coincido plenamente con la lectura que hace el doctor Santiago. Creo que es importante, sin embargo, señalar que el presidente de la República haya de manera anticipada anunciado la terna para el próximo fiscal. Y eso es algo no menor,
porque el próximo 12-13 de febrero va a haber un cambio de fiscal o se supone que la Corte Suprema va a elegir un nuevo fiscal. Y si bien se mantiene la independencia de los fiscales, de acuerdo con el principio de independencia judicial, por supuesto que el fiscal general de la Nación o el nuevo fiscal general de la Nación tiene un gran poder en lo que concierne a la asignación y traslado de casos. Es decir, un fiscal general de la Nación no puede interferir en los procesos particulares, pero tiene una gran incidencia en los fiscales que llevan el caso y en particular en los fiscales delegados ante la Corte Suprema que van a ser los investigadores de Laura Sarabia. Pero más allá de eso, yo creo que hay que analizar esto desde el prisma de lo político y en el prisma de lo político, ¿qué significa para que la audiencia entienda en términos reales cuáles son las implicaciones prácticas? La primera implicación práctica es que ha dado un voto de confianza en Laura Sarabia, quien fuera su mano derecha y que no hubiera salido si no se hubiera desatado toda esta polémica y toda esta tormenta que se conoció a través de los medios y de las declaraciones de Armando Benedetti. La segunda implicación política, José Miguel, es que le está dando un velo de protección, porque sin lugar a dudas e independientemente de la autonomía de los fiscales, esta movida lo que hace es dilatar un poco los procesos, cambiar el fiscal, y esto tiene un efecto también de protección jurídica y política. Y yo creo que aquí el presidente Gustavo Petro ha tomado una decisión a conciencia, midiendo los costos y los beneficios de esta decisión. Creo que Laura Sarabia era una persona muy cercana al presidente, que tenía mucha información de la campaña, del manejo de la presidencia y que seguramente, a pesar de ser directora del DPS, va a manejar muchos temas muy sensibles para el presidente Gustavo Petro. Entonces creo que el presidente tuvo que haber evaluado el costo, que es un costo altísimo, José Miguel, porque ha recibido un sinnúmero de críticas, incluso de los propios miembros del partido de gobierno, pero ha evaluado esos costos y ha entendido que los beneficios de tener a su mano derecha, protegerla y sobre todo proteger la información que ella tenía sobre la campaña, superan los costos que implica políticamente haberla reconstituido dentro del gobierno nacional. Doctor Tres Palacios, la pregunta que hoy se hacen muchos colombianos, muchos sectores políticos, muchos sectores sociales, tiene que ver con esa presunta jugadita que normalmente se ha venido dando en los últimos años. No es la primera persona que de pronto se acoge, si uno lo puede calificar de esta manera, a este tipo de beneficio, porque bueno, puede prolongar de pronto un poco más todo el tema del juicio, las audiencias, la investigación. ¿Por qué es tan recurrente este tipo de prácticas y están prohibidas actualmente? No, no están prohibidas, pero yo sí quisiera, digamos, hacer dos claridades. La primera es que esta no se parece a las jugaditas, entre comillas, que han hecho otros que renunciando al Senado o a la Cámara logran evadir no solo a su juez natural, sino también al órgano que los investiga. Digamos que de una manera lícita, no vengo a contrariar las estrategias defensivas, pero en ese caso sí hay un cambio completo, porque cambia el proceso, cambia la ley que lo regula, cambia el órgano que investiga. En el caso de Laura, no. Sigue siendo la ley 906 de 2004, sigue siendo un fiscal, cambia el juez natural, pero el caso no estaba todavía ante ese juez. Y yo sí me aparto un poco de considerar que esto le genere beneficios de tiempo, pues los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia son fiscales que tienen muchos menos casos que los demás fiscales a nivel nacional. La proporción es básicamente 10-1, es decir, normalmente por un proceso que tiene un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, un fiscal ordinario tiene 10 casos más, en ocasiones 20, 30, 40 casos más. Entonces, los casos ante estos fiscales suelen ser más céleres, y los casos ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala de Primera Instancia, también suelen ser más céleres. El tiempo, en realidad, Laura, lo único que habría logrado es ganar el tiempo del interrogatorio para el que ya estaba citado, que eso le significa 15 días. No creo yo que se haga un nombramiento de esta naturaleza y entidad para obtener 15 días de tiempo. No creo.
Pero sí, y en eso coincido con Gabriel, desde el punto de vista político, lo que está haciendo el señor presidente es alzando una bandera diciendo yo la apoyo, la reconozco, la acojo, la defiendo y la nombro en un cargo de primer nivel. Eso es un acto político que tiene un profundo mensaje y un profundo simbolismo. Pero yo no observo que haya una jugada jurídica o judicial que le represente en el cercano plazo un rédito a Laura. Es que desde mi experiencia, obviamente eso hay mediciones, pero desde mi experiencia, cuando estamos en un caso de un proceso ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, tarda muchísimo menos que cualquier otro caso. Además, y ahí, digamos, confronto un poquito la posición de Gabriel, con todo el respeto, si en el plano de discurso, si existía la posibilidad de tener por parte de la nueva fiscal que vamos a tener, una mayor incidencia en un fiscal delegado ante la Corte que ante otro, para eso no se tenía que nombrar a Laura Sarabia, porque un fiscal delegado ante la Corte puede conocer de los casos que conocen los demás fiscales. Es decir, si la idea fuera beneficiarlo con eso, no, tampoco lo hubiesen tenido que nombrar. Yo creo que este nombramiento hay que leerlo desde el punto de vista político y no lo considero muy, digamos respetuosamente, una jugada judicial. Y si fue una jugada judicial, no la entiendo, porque no significa ningún beneficio, por lo menos evidente. Ahora lo otro es especular. Es que el fiscal delegado ante la Corte es más cercano a, pues ya ahí sí no tenemos elementos para poder realizar esos juicios, pero cabe la posibilidad. Gabriel, ¿iba a decir algo al respecto? No. Yo no podría objetar la posición de Santiago, a quien respeto, además es un penalista consagrado. Yo creo que en mi opinión jugaron ambos factores, es decir, hay un factor, digamos, político claro y evidente y también una apuesta, a mi juicio, yo como abogado, doctor en Derecho Penal, considero que hay también una apuesta, así sea más incierta, frente a la posibilidad que en un cambio inminente del fiscal general de la Nación en menos de 5 meses pueda jugar a favor de Laura Sarabia, pero más allá, digamos, de lo que dice Santiago, en lo cual yo coincido en términos jurídico-procesales, sí hay una preocupación, a mi juicio, de la información y de la delicadeza y de la importancia que juega y que jugó Laura Sarabia no solo durante la campaña, sino también durante el primer año del mandato del presidente Gustavo Petro. Y esto lo digo, José Miguel, por una sencilla razón y es porque el costo político de volver a reintegrar a Laura Sarabia, nada más y nada menos que en un departamento administrativo que maneja billonarios recursos, tiene que tener alguna explicación. Es decir, no volvió a reintegrarla en Palacio porque justamente habría una incompatibilidad o habría unos cuestionamientos de tipo jurídico de que ella pudiera intervenir en el proceso por el cual está siendo investigada, pero ponerla en el Departamento de Prosperidad Social es una manifestación política clara, pero también creo que va a tener una incidencia o podría llegar a tener una incidencia jurídica en el proceso. Ahora, José Miguel, creo que estamos entrando, y como bien lo dice Santiago, en el campo de la especulación, pero creo que el gran debate aquí es sobre la conveniencia y sobre si efectivamente esta decisión del presidente Gustavo Petro lo puede beneficiar o puede generar más ruido del que en este momento el gobierno necesita. Y yo creo que estamos entrando en en el segundo terreno, y es decir, reincorporar a Laura Sarabia, además de ser un acto político de apoyo a la que fuera su mano derecha, además de poder tener eventualmente así el margen de maniobra sea mínimo en el campo jurídico, es un acto también desafiante y lo que demuestra es que el presidente ha sido osado con este nombramiento. Estábamos viendo algunas de las imágenes de ella. Ya vamos a tocar ese punto, Gabriel, porque es bastante interesante y es el impacto que podría o que ha generado este nombramiento nuevamente de Laura Sarabia.
Doctor Tres Palacios, yo quería preguntarle, y era algo que discutíamos aquí con varios compañeros, pues cuando se conoció el nombramiento como nueva directora del DPS a Laura Sarabia. ¿Por qué actualmente, hablando de temas procesales, este tipo de personas, de funcionarios, sí tienen de pronto esa oportunidad de ser juzgados, ya sea por la justicia ordinaria o ya sea por parte de la Corte, teniendo en cuenta que de pronto muchos ciudadanos del común no tienen de pronto esa gabela, esa oportunidad de hacer este tipo de movimientos? Sí, digamos que eso es un tema bastante polémico, yo lo voy a esbozar más o menos. Resulta que los estados han decidido proteger a ciertas personas para garantizar básicamente su independencia y autonomía. Por norma general, a los que se protegen es a los jueces. Imagínese usted un juez de la Corte Suprema que pudiese ser investigado por cualquier persona. Y también en los estados presidencialistas se suele proteger a la figura presidencial. Y para garantizar su cierta indemnidad o no indemnidad, sino cierta maniobrabilidad y autonomía, se le protege a través de un fuero. Lo que ocurre es que el constituyente colombiano sí se desaforó, y valga ahí la expresión cacofónica, y establecieron bastantes fueros constitucionales y también hay bastantes fueros legales. Específicamente, la protección legal o digamos este trámite especial del que hoy goza la doctora Sarabia se debe a que la Constitución Política de Colombia establece dentro de las funciones de la Corte Suprema de Justicia el juzgar a los ministros y a los directores del departamento administrativo. Entonces eso ya genera una serie de cambios orgánicos para que ningún fiscal, salvo un fiscal delegado ante la Corte, pueda llevar a cabo esto. La verdad, ya desde mi punto de vista personal, considero que nosotros tenemos demasiados fueros y esto hace que las personas pierdan un poquito la confianza en sus instituciones y creo que como ciudadanía deberíamos evaluar su pertinencia, su vigencia y sobre todo qué es lo que queremos proteger y el mensaje que se está transmitiendo a través de esa protección. Gabriel, ahora sí hablamos, o sea, teniendo en cuenta lo que dice el doctor Tres Palacios, de ese impacto que ha generado este nombramiento de Laura Sarabia. Hoy, durante el transcurso del día, nuevamente se activó el Congreso de la República, estaba en trámite el tema de la reforma a la salud, todavía hay malestar. A esto se suman las declaraciones también, hay que decirlo, del hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, al programa Los Informantes, que han generado incluso, hicimos varios informes donde usted analizó este tema, Gabriel, y es un impacto que no ha sido nada positivo para la imagen y esa representación que tiene el presidente Gustavo Petro actualmente, y más que tiene reformas claves, proyectos claves que tiene que sacar adelante. José Miguel, usted tiene absolutamente toda la razón, pero no olvide algo. El Departamento de la Prosperidad Social es la gran billetera del gobierno nacional. Del Departamento de la Prosperidad Social dependen el ICBF, dependen muchos organismos que manejan una cantidad muy importante de recursos, no sin mencionar además los subsidios, la famosa renta ciudadana que bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro pasó de 160.000 a 500.000 pesos mensuales. Es decir, el presidente optó por poner una persona de su entera confianza a manejar la billetera, la liquidez, la platica, los pesos del gobierno. Y esto es algo muy importante, sobre todo no solo para la época electoral, sino también para la sostenibilidad del discurso y de la política social del gobierno. No olvidemos también, José Miguel, que el Departamento de la Prosperidad Social maneja todos los convenios interadministrativos con las entidades locales, es decir, con municipios y gobernaciones para proyectos de carácter estratégico. Es decir, el presupuesto del DPS se cuenta en billones. Hay ministerios que no tienen ni la décima parte de la billetera que tiene el DPS. Entonces hay que preguntarse es, ¿por qué una persona aparentemente sin experiencia, porque Laura Sarabia pudo haber sido la mano derecha del presidente Gustavo Petro, pero es una mujer profesional, muy capaz, muy organizada, pero que no tiene experiencia en la administración de recursos públicos, va a entrar a manejar una billetera billonaria y donde está concentrado el meollo,
la propuesta central social del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y es aquí donde nosotros, José Miguel, tenemos que hacer un llamado y es a tener todas las alertas puestas, porque aquí no solo se está jugando el futuro del presidente Gustavo Petro en materia social, sino también el presupuesto de la nación, que es el presupuesto de todos y de todas las colombianas. Sin duda. Finalmente, doctor Tres Palacios, hablando del proceso y de lo que sucedió el día de hoy allí en el búnker de la Fiscalía, la defensa, el abogado de Laura Sarabia ha solicitado que el fiscal general Francisco Barbosa declare en este caso. ¿Qué significa eso? Yo creo que esa es una acción, es así judicial, muy simbólica, y lo que intentó fue crear, en efecto, esto, que los medios de comunicación le pongan el foco a ese asunto y ya intentar aquí mostrar que esto es un asunto más complejo. A mi modo de ver, creo que se está desviando la atención del foco de hoy. Recuerden que hoy es que se están todavía adelantando las audiencias en contra de los policías que participaron de la interceptación ilegal de Marelvis, es decir, la niñera, de otra empleada del servicio y de otras personas, en unos hechos que para quienes pudimos escuchar fragmentos y enterarnos de lo que allí ha acontecido, suenan bastante delicados. Yo creo que esa es como la intención, porque lo que allí se está revelando es bastante grave, al punto de aparecer diversos documentos en los cuales se reputó información falsa para que un fiscal engañado ordenara la interceptación tanto de Marelvis como de otra persona. Bueno, pues esto fue prácticamente un resumen ejecutivo de lo que ha significado, primero, el nombramiento de Laura Sarabia en el gobierno nacional nuevamente, y también lo que se viene y lo que está sucediendo a esta hora también en la investigación que se adelanta por estas presuntas interceptaciones ilegales que se habrían dado a inicios de este año. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. José Miguel, a usted, a su audiencia y por supuesto a Santiago, muchas gracias por la invitación. Doctor Santiago Tres Palacios, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. José, muchas gracias por la invitación, a Gabriel por la amable conversación. Un abrazo. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros. Continúen con toda nuestra programación aquí en Caracol Ahora.